Bien, tenemos este problema que dice que hay una persona que está volando barrilete. El barrilete no pasa más allá de 100 metros de la altura. ¿Por qué? Porque puede ser que haya un cable o que ya hayan unas ramas de los árboles, pero no puede pasar más de 100 metros de altura. Entonces esta persona está volando barrilete, hay una corriente de aire y se lleva este barrilete a una velocidad horizontal, lo empuja a 8 metros sobre segundo. Esta persona que está aquí está soltando lazo, ¿verdad? Para que tenga dónde irse este barrilete. Ahora la pregunta que se hacen es ¿cuánto cambia mi ángulo del brazo o de la pita, ¿verdad? Que yo lo estoy volando. Cuando está arriba está a 90, va cambiando hasta que llega a una cierta distancia. Eso es lo que yo quiero saber. Entonces me dicen, bueno, haceme un favor, calculalo. ¿Cuándo? Cuando esta longitud de lazo, o sea, todo lo que yo he soltado de lazo, han sido 200 metros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ecuación me va a venir a relacionar mi longitud? Me va a relacionar mi X, me va a relacionar mi altura y me va a relacionar mi ángulo. Bueno, va a haber una que no me puede relacionar todas, pero es necesario encontrarlas. Lo que me interesa, entonces el problema es cuál es el cambio del ángulo respecto al tiempo. Entonces, como está bajando el barrilete y no lo estoy subiendo, desde aquí sé que mi respuesta tiene que ser menor a 0. ¿Sí? Esto no me lo da el problema, pero lo agarro de la lógica. Si tengo mi barrilete a 90 grados, yo sé que a cierto punto va a llegar a 45. Entonces aquí ya está bajando mi ángulo. Bueno, entonces miremos quiénes me van a relacionar mis ángulos. Voy a tener un triángulo rectángulo y voy a tener un ángulo. Entonces, de las funciones trigonométricas tenemos que este es el opuesto, este va a ser el adyacente y esta va a ser mi hipotenusa, ¿verdad? Entonces tenemos estas tres. Las voy a escribir para después elegir cuál es la correcta. El seno del ángulo va a ser igual al opuesto partido la hipotenusa. El coseno del ángulo va a ser igual al adyacente dividido la hipotenusa. Y mi tangente del ángulo va a ser igual al opuesto dividido el adyacente. Entonces, como el valor que siempre voy a tener es mi opuesto, porque yo sé que va a medir 100, y yo tengo mi velocidad de cambio respecto al tiempo, entonces voy a utilizar la de tangente. Entonces me dice que tangente del ángulo va a ser igual al opuesto, que va a ser Y, sobre el adyacente, que va a ser X. Despejo el ángulo y el ángulo me dice que es tangente inverso de Y sobre X. Ya tengo. Ya sé quién es Y, es mi altura. ¿Quién es X? No lo sé. Vuelvo a plantearme mi triángulo rectángulo en el que mi altura va a ser 100, mi longitud va a ser 200, porque en este caso no sé cuánto me mide la longitud, pero en mi dato final dice que es 200, entonces se va a mantener esa relación, 200 metros, y entonces yo quiero saber cuál es X. ¿Cómo saco esto? Si sabemos que L al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y, despejo X. X al cuadrado, lo voy a hacer aquí abajo. L al cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. X va a ser igual a la raíz de L cuadrado menos Y cuadrado. X va a ser igual a la raíz de 200 al cuadrado menos 100 al cuadrado. X de este modo va a ser raíz de 200 al cuadrado menos 100 al cuadrado.
mi resultado de X es 173.21 metros. Este va a ser mi X. ¿Sí? ¿Qué X es este? Este punto. Este punto es mi X. ¿Cuál va a ser mi altura? 100. Mi distancia, 173. Mi ángulo es lo que quiero encontrar. Entonces, regreso a mi función, a mi ecuación 1. Esta va a ser la ecuación 2. Y ya la relaciono. Entonces mi ecuación 1 es... Bueno, pero aquí puedo derivar, porque es lo que me interesa, derivar tangente menos 1, pero me metería a problemas. Y se me va a hacer más complicado. Entonces busco la manera más fácil. Al final, esto y esto es lo mismo. Entonces, tangente del ángulo es igual a y sobre x, donde y va a ser 100. Entonces, tangente del ángulo es 100 sobre x. Derivo. La tangente del ángulo es igual a la secante al cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo respecto al tiempo. Esto es igual a una derivada del denominador de una fracción. Entonces, el de abajo por la derivada del de arriba. El de abajo por la derivada de 100 es 0. Menos el de arriba por la derivada del de abajo, que es dx sobre dt. Todo esto dividido el de abajo al cuadrado. Lo que me interesa es este cambio de ángulo, es lo que despejo. Mi cambio de ángulo respecto al tiempo va a ser igual x por 0 da 0 menos 100 sobre dx dt dividido x al cuadrado por la secante al cuadrado del ángulo. Ya encontré la función, entonces que me pide. Ya la encontré. Ahora lo único que tengo que hacer es evaluar. ¿Cuáles van a ser mis datos? Entonces, me piden un dx sobre un dt, lo tengo, 8 metros. Un x al cuadrado, lo tengo, que es 173.21. Y un ángulo, ese sí no lo conozco. ¿De dónde lo puedo sacar? De esta función. Entonces, el ángulo va a ser igual a la tangente menos 1 de y, que es 100, sobre x, que es 173.21. Lo meto a mi calculadora. Tengo que ver que mi calculadora esté en radianes. Tangente menos 1, 100 dividido 173.21. Tengo un ángulo de 0.5235. Este es mi ángulo. ¿De dónde es este ángulo? Este ángulo 2. Porque el primero no sé, no lo he podido encontrar, no me dieron mi L. Pero aquí sí tengo mis datos del 200 y el 100. Entonces mi ángulo que me interesa va a ser 0.5235. Entonces sustituir. Cambio el ángulo respecto al tiempo va a ser igual a menos 100 por dx sobre dt, que es 8 metros, sobre segundo, dividido x al cuadrado, que x al cuadrado ya habíamos dicho, que es 173.21 por la secante, que la secante es lo mismo que decir 1 partido el coseno de 0.5235 al cuadrado. Esto
Esto es lo mismo que coseno al cuadrado de 0.5235 por menos 100 por 8 dividido 173.21 elevado al cuadrado. Evaluamos coseno de 0.52 al cuadrado por menos 100 por 8 dividido 173.21 al cuadrado. Mi resultado del ángulo respecto al tiempo es igual a menos 0.0199999, aproximadamente menos 0.02. Ahora, ¿cuáles son mis dimensionales? ¿Cuáles son mis dimensionales? Si lo estamos trabajando en radianes sobre minuto. Ah, no, perdón, estamos trabajando en segundos. Radianes, segundos. Regreso a mi problema inicial, que está decreciendo el ángulo. Y dijimos, por lógica, que el ángulo debería ser menor a 0. O sea, con signo negativo. En cambio, el ángulo es signo negativo. ¿Tiene lógica? Sí. Entonces, a medida que yo voy soltando el lazo y que haya un viento de 8 metros sobre segundo, yo estoy bajando por cada segundo que transcurra 0.02 radianes.